Hola amigos, quería comentar algunas cosas en relación a doctrinas fundamentales de Creciendo en Gracia, doctrinas que no están fundamentadas en la palabra y que además la misma palabra de Dios desmiente. Y es una doctrina especialmente dañina que tiene Creciendo en Gracia en relación al pecado. Mirad, Creciendo en Gracia sabéis que dice que no existe el pecado, puesto que ya fue quitado al morir Cristo por el pecado. La cuestión está en: Cristo murió por el pecado, pero ¿fue eliminado el pecado o fue quitada lo que es la culpa por el pecado? La palabra de Dios enseña que el pecado es una ofensa a Dios mismo, de forma que cuando dice Romanos 7 que la ley de Dios que fue dada a Moisés es santa, lo que está queriendo decir la palabra de Dios es que la ley es una expresión de la naturaleza santa de Dios. Dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y también dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Por lo tanto, sus normas en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo tampoco han cambiado. Por lo tanto, si alguien viola la ley de Dios, si alguien viola aquello que Dios prohíbe, es pecado, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo un Dios personal y moral. Dios es una persona que aborrece lo malo y ama lo bueno. Cualquiera que ama lo que Dios aborrece está pecando contra Dios, porque aunque la pena del pecado haya sido quitada, la naturaleza santa de Dios permanece siendo la misma y por lo tanto sigue siendo atentar contra la ley de Dios, desobedecerle. Es más, dice Primera de Tesalonicenses 2:16, dice así: cuando a Pablo le impedían hablar a los gentiles, dice, para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Si Dios juzga a aquellos que se oponen al Evangelio y manda sobre ellos ira, es porque hay pecado. No habría juicio de parte de Dios si no hay pecado, pero hay juicio de Dios, y Dios juzga el pecado, condena y envía ira sobre aquellos que se oponen al Evangelio. Si fuera cierto lo que Miranda enseña, de que el pecado ha desaparecido, pues entonces no habría ni juicio ni ira. Pero hay más cosas. Si el pecado hubiera desaparecido, tampoco habría muerte, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. No obstante, sigue habiendo muerte y sigue reinando la muerte. Todavía no ha sido deshecha el postrer enemigo. Y será deshecho cuando Cristo resucite, cuando Cristo vuelva y todas las cosas sean sometidas a Cristo. Pero sigue habiendo muerte porque hay pecado. Dios dijo a Adán que el día que pecaran de cierto morirían. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Si el pecado hubiera sido quitado, no habría muerte, ni habría separación de Dios. Porque la muerte que recibimos por causa del pecado es muerte espiritual y muerte física. Pero siguen estando estos dos elementos, la muerte espiritual y la muerte física. ¿Qué es lo que hace Cristo con el pecado? Cuando dice Hebreos que quitó el pecado y trajo vida e inmortalidad. La traducción de esa palabra, y como lo traducen otras versiones como la Biblia de las Américas, es que anuló el poder del pecado. Los pecados que nos separaban de Dios, Cristo cargó con ellos y por nosotros fue hecho maldición. De forma que lo que Cristo ha quitado ha sido la culpa
y la condena que sobre nosotros pesaba, que ha sido puesta en Cristo. Entonces yo puedo decir que ya no voy a ser juzgado por mi pecado, porque mi pecado ha sido quitado. Sí, mi pecado ha sido imputado a Cristo, ha sido puesto sobre Cristo, pero yo sigo pecando. Y si alguien dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Sigue existiendo el pecado, sigue existiendo la muerte, la enfermedad, sigue existiendo la separación y el alejamiento de Dios, pero el sacrificio de Cristo ha hecho posible que podamos no solo reconciliarnos con Dios, sino ser completamente justos, perfectamente justos, gracias al sacrificio de Cristo. Así que, amigos de Creciendo en Gracia, un entendimiento exacto acerca de la doctrina del pecado no quiere decir que el pecado es una cosa. El pecado no es una cosa o algo aparte de Dios. El pecado es desobedecer las normas santas de Dios. Y eso no ha sido quitado, porque Dios sigue siendo santo, sigue siendo el mismo. Y Él no va a cambiar. Lo que sí ha cambiado es la culpa y la condenación que sobre nosotros pesaba, pero al confiar en Cristo Jesús ha sido quitada. Espero que estos pequeños comentarios aclaren algo acerca del pecado y os animo a estudiar la Escritura, a estudiar Romanos, que explica con claridad qué es el pecado, Efesios, que también lo explica, y Hebreos, que también nos da mucha enseñanza acerca de lo que es el pecado y lo que realmente Cristo hizo con el pecado. Un saludo desde estudios-bíblicos.org.